Bienvenidos, esto es Pequeño Tesla. En mi experiencia arreglando todo tipo de electrodomésticos, cables, aparatos de sonido, he encontrado un problema común y un problema que puede solucionar cualquier persona siempre y cuando sepa identificarlo de la forma adecuada. Pasa en extensiones, baffles, cargadores, secadores de cabello, muchos aparatos, incluso juguetes también. Y es un problema de que un cable está dañado, pero ¿cómo podemos identificar que estos cables están dañados, que hay que cambiarlos o que definitivamente ya no funcionan? Hoy les voy a enseñar dos métodos, uno con nuestro multímetro y otro con una pila de 9 voltios, un LED, una resistencia y un cable adicional para poder cerrar el circuito. Comencemos. El primer método que vamos a usar será con nuestro multímetro. En nuestro multímetro, en la opción de continuidad, cuyo símbolo están viendo en la pantalla, nos servirá para probar la continuidad en un cable. Esto es tan sencillo como poner uno de los extremos, una de las puntas de nuestro multímetro en una punta del cable a probar y el otro en la otra. Ya vamos a ver un ejemplo, pero en el caso de esta referencia DT832, y cuando compren un multímetro les recomiendo que cuando tengan que probarlo, prueben el tema de la continuidad para que cuando hagan contacto se genere este sonido, cuando hagan contacto las dos puntas. Este es el sonido que vamos a obtener si hay una continuidad en nuestro cable o en el cable que estemos probando. De no haber continuidad no habrá sonido. Si no hay sonido quiere decir que este cable está dañado y lo que vamos a hacer es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es cambiar ese cable o probar esa conexión con otro cable. Ya vamos a ver cómo. Uno de los casos más comunes y que encontramos en nuestros hogares son estos, las extensiones. Muchas veces por dentro se rompen y bueno, en estas es muy sencillo porque simplemente es abrirlas y volver a poner el contacto del cable con la clavija. Lo podemos ver ahorita, pero lo que quiero mostrarles es con este cable que está conectando clavija hembra y clavija macho, cómo probar la continuidad con un multímetro. Simplemente tomamos nuestro multímetro, lo ponemos en continuidad y lo que vamos a hacer es introducir una de las patitas en la clavija hembra, teniendo cuidado de que haga contacto con la parte metálica de adentro, y vamos a probar con la otra patita en las patas de acá. Pruebo primero en la derecha y después en la izquierda. Parece que esta clavija de acá no tiene contacto. Vamos a probar la que sigue. Tenemos cuidado de que haga contacto, probamos con una pata, escuchamos el sonido, lo que quiere decir que hay continuidad. Eso quiere decir que este cable, esta patita, la izquierda en este caso, o bueno, la derecha en el caso de ustedes que lo ven en pantalla, está dañada. Lo que vamos a hacer en el caso de una extensión simplemente será abrirla, o bueno, quitarle las clavijas. Hay unas que son fáciles, al parecer este es el caso, y podemos ver que en efecto no hay continuidad en esa patita. Bueno, podía haber sido en la hembra también que no había continuidad, pero en este caso, bueno, tuve suerte y la quité y era acá. Pero si desatornillamos este y lo quitamos, puede que aquí tampoco haya contacto, por lo que siempre hay que revisar. En una extensión simplemente lo que vamos a hacer es seguir nuestro sentido común. Vamos a pelar este cable y lo vamos a poner de nuevo en este tornillo donde estaba. Esto lo vamos a ver después vamos a armar una extensión, esto no es tan complicado. Ahora vamos a ver el ejemplo con un baffle, cómo lo probaríamos en un baffle o cómo lo probaríamos en otros electrodomésticos, en sus entradas de poder, etcétera. Es muy sencillo, como se pueden dar cuenta, simplemente ponemos una punta en un extremo del cable y la otra punta en el otro extremo del cable. Bien, por ahora, como no hemos aprendido a cómo funciona el tema de los baffles, no vamos a hacer nada con ellos. Simplemente estamos mirando el tema de la continuidad en el cable. Estos cables duplex de audio, duplex porque son dos cablecitos, cada uno con su aislante rojo y negro, sirven para transportar las señales de sonido hacia el baffle, pero a veces se dañan. Bueno, vamos a destaparlo a ver qué hay por dentro. Y encontramos esto.
una caja vacía, un cable que generalmente está amarrado aquí o tiene un punto de silicona en esta parte. No se alcanza a ver muy bien, a ver si con un poco de iluminación. Ok, ahí se alcanza a ver el puntico. Tiene un nudo que generalmente después de cambiar el cable le hacemos un nudito y lo ponemos ahí. Y aparte tiene un pegante especial. Lo que vamos a probar es si hay continuidad entre la parte externa y la interna. Para evitar dañar el cable, vamos a introducir por este lado el cable, quitando primero el pegante de la otra parte. Generalmente solo es un nudo para poder mirar la parte interna de nuestro bafle. Nos damos cuenta que esta caja es una caja vacía que nos ayuda a que el audio mejore, y acá lo que tenemos es un parlante y dos parlantes conectados en paralelo. Si pueden ver, están los dos conectados al mismo punto. Aquí llega la entrada, por lo que si la conexión está bien acá, estará bien en esta parte, pero igual vamos a tomar continuidad en esos dos puntos para que podamos estar seguros. Entonces tomo la parte que va conectada a nuestro equipo de sonido y tomo el cable negro. Como estos están marcados, tomo la punta del cable negro y la uno con la punta del multímetro y voy acá a donde está el contacto negro. Miramos si hay continuidad, escuchamos el sonido. Este cable negro está conectado a un cable amarillo que va al otro bafle, lo ponemos y vemos que hay continuidad también, por lo que ese cable está bien. Vamos a probar ahora el rojo. De igual forma, una punta a la entrada, que este es el que va conectado al equipo de sonido, y el otro es el que llega aquí, el rojo. Entonces hacemos contacto y vemos que hay contacto. En este caso, este cable rojo va conectado al bafle de arriba con un cable negro. Lo busco, lo conecto y encontramos continuidad. Solo es tocar un extremo y el otro. Si hacemos el toque en el cable negro y en el de acá y no hay continuidad, lo más probable es que este cable esté dañado en alguna parte y necesitará reemplazo. Vamos a ver el ejemplo con un secador económico. Aquí ya desarmé el secador, simplemente le quité los tornillitos, desnudé el circuito. Es un circuito sencillo. Recalco que lo que estamos probando es este cable, el cable de poder, el cable que lleva la energía a nuestro electrodoméstico. En el caso del bafle, pues el que lleva la señal de sonido, en este caso el que lleva la corriente al circuito. Aquí llega, ya les voy a mostrar una foto que están viendo en pantalla, a un interruptor que tiene un diodo como rectificador. Esto lo vamos a ver más adelante. Dentro del secador tiene otros 4 diodos rectificadores. Y bueno, es un interruptor sencillo. Bueno, en realidad es un interruptor doble, pero tiene la misma función para un lado y para el otro. Para probarlo con un LED y resistencia utilizaremos batería de 9 voltios, resistencia de 220 y un LED, así de sencillo. Primero voy a hacer la prueba con continuidad de multímetro porque les quiero mostrar algo que es muy importante. Entonces tomamos el multímetro, lo ponemos en continuidad. Voy en este caso a utilizar un caimán para alargar mi cable del multímetro y poder conectarlo con facilidad a uno de los terminales de la clavija. Lo conectamos y con el otro cable, simplemente cuando haya interruptores, lo que voy a hacer es ir a tocar el cablecito que llega al interruptor. No hay sonido, pero si yo cierro el circuito, si cerramos el circuito, cerrar el circuito es dejar pasar la corriente, es decir, muevo el interruptor y vuelvo a hacer contacto acá, va a haber sonido. Eso quiere decir que el cable que acabamos de probar no es el que llega al interruptor, sino el que llega al motor. Cuando llega al motor y yo pongo corriente de continuidad y el circuito está cerrado, voy a poder probar ese cable sin necesidad de hacer contacto con el motor. Eso sería para uno de los bornes. Si lo pruebo con el otro, voy a cerrar el interruptor y voy al interruptor y hago contacto, va a sonar. Esto quiere decir que este es el cable
esta es en la clavija, esta es el contacto que va al interruptor. Esta es la forma de probarlo sin necesidad de desarmar todo y ir a hacer contacto hasta allá. Simplemente cuando pongo el contacto en uno de los bornes de la clavija y voy al interruptor y no suena, no tengo que irme a probar el otro cable necesariamente, sino simplemente mover el interruptor para cerrar el circuito y volver a hacer contacto. Es así de sencillo, así sabemos que están bien los cables. En caso de que no haya sonido, como les dije anteriormente, quiere decir que este cable puede estar dañado. Es probable que esté dañado porque no hay continuidad. Para hacerlo con el LED y la resistencia, simplemente vamos a hacer las siguientes conexiones. Tomamos cualquiera de los dos bornes de la clavija de nuestro secador. Vamos a ponerle, en este caso, un cable de Caimán que va a ir conectado a la batería. En este caso lo conecto al positivo. El otro cable, que será el negativo, lo voy a conectar a la resistencia. Pueden ver el diagrama esquemático en pantalla. A la resistencia en una de sus patas. Necesito conectar la resistencia al LED. Y como en este caso conecté el negativo a la resistencia, perdón, voy a conectar la otra patita de la resistencia al negativo de nuestro LED, que como ya todos sabemos se llama cátodo y tiene una patita más corta. Entonces lo voy a poner acá. No olviden, si no saben identificarlo, ir al video del diodo LED de encendiendo nuestro primer LED. Luego de la otra patita de nuestro LED, listo, hacemos contacto con el interruptor de nuestro circuito y nos damos cuenta que funciona. Si lo cierro, me doy cuenta que estamos haciendo contacto con la patita que va directamente al motor. Si lo abro, disculpen, si abro el circuito, nos damos cuenta que estamos haciendo contacto con la patita de la clavija que va al interruptor. Pero si cierro el circuito, vemos como la corriente pasa libremente. Ahora, si conecto el Caimán a la otra pata de la clavija y la envío con el interruptor abierto al interruptor, va a brillar, lo abra o lo cierre, porque esta es la patita del cable que va al interruptor. Lo importante es que brille nuestro diodo LED, el resto lo vamos a ir entendiendo con el tiempo. Este circuito es un poco más complejo, pero es lo que se usa o lo que yo uso para cuando no hay un probador de continuidad. Más adelante vamos a aprender a hacer un probador de continuidad. Espero que les haya servido. Muchas gracias por vernos. Esto es Pequeño Tesla.